GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, los puntos finos del Código Fiscal de la Federación 2014. Con la participación especial del contador público, Jesús Amaro Mauricio, quien es egresado de la licenciatura en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, contador certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, licenciado en Derecho por la UNITEC. Cuenta con especialidad en Juicio de Amparo y Derecho Fiscal por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico AC. Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera por el Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Es socio director de la firma corporativo Tributax SC. Es expositor en temas jurídico-fiscales en diversas instituciones capacitadoras a nivel nacional. Es articulista en las revistas especializadas Defensa Fiscal y la revista CAP Fiscal. En la conducción, el contador público Fidel Reyes Luera. Los dejamos con nuestro invitado, el contador público Jesús Amaro Mauricio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión nos acompaña el destacado contador, abogado y futuro maestro en impuestos, Jesús Amaro Mauricio, con el tema de los puntos finos del Código Fiscal de la Federación. Jesús, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero gracias por dedicar este tiempo a GBA y a todos sus escuchas. No, al contrario, gracias, Fidel, por la invitación a GBA. Ya es la tercera vez que estamos por aquí. Agradecerle a la contadora Ángeles Mandujano y a todo su equipo, y pues aquí a tus órdenes para todas las preguntas y dudas que surjan. Muchas gracias, Jesús. Mira, generalmente los contadores no le hacemos mucho caso al Código Fiscal de la Federación, como que no nos gusta meternos a él. Pero sabemos que a partir de la reforma del 2014 hay puntos muy importantes que tanto el contador como el asesor fiscal debe de conocer. ¿Qué te parece si empezamos por esto para después ir entrando a otros temas? Claro que sí, con todo gusto. Mira, quienes nos dedicamos a la asesoría en las empresas, normalmente observamos que el contador tiene un buen conocimiento de la materia fiscal. Sin embargo, está muy enfocado a lo que son los elementos esenciales del tributo, particularmente al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa. Y básicamente se dedica a ser un calculador de impuestos, ¿no? Sin embargo, la asesoría al contribuyente debe ir más allá de un simple cálculo de impuestos. Por ahí decía un buen amigo mío hace muchos años que para calcular impuestos no se necesita ser contador. Y la realidad pareciera ser que sí. Entonces, a mí me parece que la materia fiscal va mucho más allá de un simple cálculo de impuestos. En el Código Fiscal, desde luego, tenemos todo lo que la ley tributaria regula relativo, por ejemplo, a la responsabilidad solidaria de los socios, responsabilidad solidaria de los accionistas, de tal suerte que si nosotros damos una asesoría y que está incompleta o adolece, por ejemplo, de abarcar esa parte, en qué caso se actualiza la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, pues realmente la asesoría que le estemos dando al cliente va a ser insuficiente, ¿no? Queda corta. Queda corta, y eso puede traer consecuencias graves, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en la materia de litigio fiscal. Es muy común que el accionista o el empresario te cuestione si la autoridad fiscal en determinado momento puede irse con los bienes de él en una facultad de fiscalización, y máxime si le determina un crédito fiscal. Y la realidad de las cosas es que ahí es donde entramos nosotros como abogados y decimos si realmente se actualiza la responsabilidad solidaria o no se actualiza, ¿no? De tal suerte que el contador debe conocer a detalle las disposiciones del Código Fiscal, pues para dar una opinión mucho más certera. Y tenemos desde luego otros elementos como son los delitos fiscales, las infracciones, todo eso está regulado en el Código Fiscal, y bueno, el contador público como asesor de empresas debe conocer a detalle todas estas implicaciones, ¿no? En caso contrario, Jesús, en lugar de ayudar al cliente, lo vamos a meter en problemas seguramente. Exactamente. Si no conocemos la disposición, pues en lugar de beneficiar al cliente, pues el cliente se queda simplemente con lo que le dices, pero puede ser que haya aspectos que no hayas considerado y que sin embargo resulten trascendentes para la defensa fiscal en este caso. Muy bien. Dentro de esto, Jesús, ¿consideras prudente que el contador se haga a un ladito cuando ve sus problemas fiscales para que entre el abogado, que es el verdadero especialista? ¿O crees tú que el contador puede llevar a cabo ese papel?
Bueno, en mi particular punto de vista, sí, cada quien tiene que tener su propia rama, su propia especialidad. Conozco muchos contadores, amigos, que conocen a fondo las disposiciones del Código Fiscal, conocen tesis de tribunales y bueno, eso complementa desde luego el servicio que ofrecen. Sin embargo, en materia de poder nosotros enfrentar adecuadamente un acto de fiscalización, tenemos que recurrir al abogado, porque el abogado es el que sabe los detalles, los puntos finos de la revisión y es el que te puede definir en algún momento si pagar o no pagar un crédito fiscal en las empresas. Ahora bien, la mancuerna perfecta, contador-abogado, como eres tú. Sí, desde luego. Yo primero estudié la carrera de contaduría en la UNAM y bueno, la propia práctica, los propios clientes te van dando asuntos de impugnación de multas y bueno, eso hace que te vayas adentrando a un mundo diferente, ¿no? Y eso, en mi caso, pues propició que yo me fuera a estudiar la licenciatura en Derecho y se complementa, desde luego. Sin duda. Muy bien. Muy bien, Jesús. Oye, con respecto a los avisos que hay que presentar al Registro Federal de Contribuyentes, que son varios, de acuerdo al reglamento de código, ¿cuál de ellos consideras o cuáles de ellos consideras los más importantes que debemos de tener siempre a la mano? Bueno, particularmente yo quisiera enfocarme, esa es una pregunta interesante porque con la reforma del Código Fiscal 2014 debemos tener especial cuidado en aquellos contribuyentes que hacen cambios de domicilio fiscal. La reforma en sí, el Código Fiscal hasta el 2013, por ejemplo, preveía que en tratándose de cambios de domicilio, el contribuyente tenía 30 días posteriores, una vez realizado el cambio, para presentar su aviso ante la autoridad fiscal. 30 días. 30 días hábiles. Hábiles. Exactamente. Y bueno, con la reforma 2014, esos 30 días se convierten en 10 días. 10. Y tratándose de facultades de comprobación, pues ahí tenemos que presentar un aviso con 5 días de anticipación a aquel en que se va a dar el cambio. Si yo me voy a cambiar, por ejemplo, la siguiente semana, pues tengo que prever darle el aviso a la autoridad con 5 días de anticipación. Aquí la regla cambia. Eso es en tratándose de facultades de comprobación. O sea, cuando ya las esté ejerciendo la autoridad. Es correcto, porque la autoridad lo que pretende es que si el contribuyente va a cambiar de domicilio, pues de alguna manera lo tenga perfectamente ubicado y es decir, avísame con anticipación a dónde te vas a ir, pues para que yo tenga elementos para poder monitorearte desde antes inclusive, ¿no? Si el domicilio que me estás manifestando, pues realmente cumple con todos los requisitos que prevé el Código Fiscal. En ese sentido, también es importante considerar que el Código Fiscal establece actualmente que la autoridad tiene la facultad para rechazarte un aviso de cambio de domicilio cuando el domicilio que tú manifiestes al RFC pues no cumple con las características de ser un domicilio fiscal. Es muy común que muchas empresas utilicen los famosos oficinas virtuales. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Oficinas virtuales, pues desde luego que no reúnen los requisitos de ser un domicilio fiscal porque finalmente llega la autoridad al domicilio y ¿qué encuentra? Pues encuentra un escritorio, una señorita en recepción, una computadora y un conmutador y bueno, esa es toda la infraestructura que tiene el contribuyente, ¿no? Entonces la autoridad a partir de este año dice, bueno, si yo detecto que el domicilio que manifiestas no cumple con requisitos de infraestructura, de personal, pues automáticamente te lo voy a considerar como no válido, ¿no? No surtirá efectos legales. Y entonces muchas empresas estamos viendo actualmente que les están rechazando los cambios de domicilio o los domicilios que ya tenían manifestados, se los están dejando sin efectos porque dice la autoridad que no reúne esos requisitos, ¿verdad? Okay. Y otro aviso que yo quisiera poner sobre la mesa es aquel aviso relativo al aviso de suspensión de actividades. Recordemos que el Código Fiscal, particularmente el reglamento, prevé que únicamente las personas físicas pueden entrar en suspensión de actividades y las personas morales no pueden recurrir a esa facilidad de dar el aviso de suspensión. A pesar de que ya hay criterios en tribunales desde hace un par de años que establecen que las personas morales también tienen el beneficio de poder presentar un aviso de suspensión de actividades y recientemente la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, también ha establecido una serie de un criterio particularmente donde dice que, bueno, que el contribuyente persona moral también debe tener ese beneficio de poder presentar el aviso de suspensión de actividades. Realmente en la práctica tenemos que si un contribuyente está en ese supuesto, persona moral, en un litigio desde luego que tendrá elementos como para poder revertir la decisión de la autoridad de que le niegue el aviso de suspensión de actividades. Muy bien. Son particularmente los avisos que creo que revisten importancia para este 2014. Ok, aquí dos preguntas, Jesús.
en cuanto al aviso de cambio de domicilio fiscal. ¿Hay que hacerlo en forma presencial? ¿Se puede hacer por internet? ¿Cuáles son las modalidades? Bueno, lo puedes iniciar por internet. Lo puedes iniciar por internet y después la autoridad te da una cita para que tú concluyas ese trámite. Es decir, tienes que llevar los comprobantes respectivos y del cambio de domicilio. Y ya posteriormente sabemos que la autoridad en sus facultades pues irá a verificar ese domicilio que realmente decíamos que cumpla con las características que ellos están buscando, de que efectivamente sea un domicilio que cumpla con las características de ser un domicilio fiscal. Pero en principio diríamos lo puedes hacer por internet y después la autoridad te requerirá que exhibas el comprobante que acredite tu nuevo domicilio, ¿no? Ok. Te preguntaba por eso, Jesús. Hay una regla, no sé si todavía siga, me queda claro que en diciembre, cuando se publicó la resolución miscelánea, sí estaba, y decía que si eres un contribuyente cumplido, al momento de capturar los datos cuando iniciabas el trámite, podías concluirlo ahí mismo, vía internet. Desconozco si siga esa reglita, ya ves que ha habido ya la primera, segunda y tercera modificación. Sí, esa regla, a pesar de que existía hasta el año pasado, efectivamente preveía ese supuesto. Sin embargo, en la práctica, pues aunque fueras un contribuyente cumplido o no, ¿verdad? Presentabas tu aviso de cambio de domicilio, lo hacías por internet, pero la autoridad tenía que ir y verificar el domicilio, ¿no? No se quedaba en lo que establecía la regla. Y bueno, de alguna manera esa era una facilidad para los contribuyentes que cumplían con sus obligaciones fiscales, pues de no tener que cumplir con todos los requisitos, ¿no? Sin embargo, en la práctica eso era letra muerta realmente. Muy bien. La otra pregunta es con respecto al aviso de suspensión de actividades, que de acuerdo al reglamento, como nos lo acabas de explicar, nada más aplica para personas físicas. Entonces, yo, persona moral, presento un aviso de suspensión de actividades, no me lo va a aceptar la autoridad, y de ahí me voy al pleito. Sí, es correcto. Ante la negativa de la autoridad, necesitamos para poder irnos a un litigio tener un acto de autoridad. Y ese acto de autoridad pues es la negativa que nos da de que no procede nuestro aviso de suspensión porque somos una persona moral. Y bueno, ante esa negativa pues ya recurrimos particularmente al juicio de amparo, que es ahí donde tenemos el medio de defensa por excelencia para impugnar este tipo de situaciones, ¿no? En el amparo, ¿qué alegamos? Bueno, que la persona moral, al igual que una persona física, pues es un contribuyente que cumple con sus obligaciones, que el no permitirle el aviso de suspensión le genera una serie de consecuencias, entre otras, pues tener que contratar quizá un contador que le esté presentando sus declaraciones mes a mes en cero, aunque sea, ¿no? Pero bueno, eso hay que cumplir y bueno, eso, como decíamos, implica una carga económica y una carga administrativa para el contribuyente que no tiene por qué soportarla, ¿no? Correcto, correcto, Jesús. Muy bien. Oye, en cuanto a la novedad, obligación del contribuyente de subir la contabilidad al portal del SAT. ¿Qué pasa si no la subes? Es decir, sabemos que esto se va a diferir hasta enero, pero la obligación existe. Y si no la subes, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Bueno, esa es una pregunta que todos los contribuyentes se hacen. ¿Qué pasa si yo no subo mi contabilidad al portal del SAT? Lo cierto de todo esto es que, en mi particular punto de vista, al legislador se le olvidó tipificar en el Código Fiscal cuál es la infracción en que incurre un contribuyente por no subir su contabilidad a la plataforma del SAT. Porque si analizamos detenidamente el artículo 83 y su correlativo 84, que es el que establece las multas, correcto, pues realmente no encontramos una disposición que encuadre perfectamente en la conducta de no subir la contabilidad. Desde luego que hay otras circunstancias que se consideran como infracción, por ejemplo, el no llevar contabilidad, que bueno, si yo no la subo no quiere decir que yo no lleve contabilidad, ¿verdad? Desde luego. Dice también la disposición que no la lleves conforme lo que establecen las disposiciones fiscales. Bueno, yo llevo mi contabilidad, simplemente no la he subido a la plataforma. Entonces, la realidad de las cosas es que el consenso generalizado del gremio es que no existe como tal una sanción por parte de la autoridad de un contribuyente incumplido que no suba su contabilidad a la plataforma del SAT, pues no tendrá sanción hasta el día de hoy. Yo cuando empecé a comentar esta parte por ahí del mes de abril, mayo, junio, en los cursos yo decía, es que no hay sanción en el Código Fiscal, en los cursos que yo daba, no hay sanción expresa. Y bueno, se fueron difiriendo con cada una de las resoluciones misceláneas
Y a mí me parece, yo lo comenté desde un principio, a mí me parece que la autoridad, yo decía, va a diferir esta disposición hasta enero, y en ese ínter no es de dudarse que va a modificarse el Código Fiscal, porque se le van a caer todos los asuntos a la autoridad, porque el contribuyente que no suba su contabilidad, al día de hoy no existe sanción. Y es lo que nosotros jurídicamente hablamos de una norma imperfecta. Correcto. Porque, bueno, está regulada una obligación, pero esa obligación no tiene una sanción de por medio. Entonces, me parece que no es de extrañarse que la autoridad modifique el Código Fiscal en ese sentido. Sin duda, seguramente van a incorporar por ahí alguna multa por esta infracción, ¿no? Sí, y no lo puede hacer vía, obviamente, resolución miscelánea, no lo puede hacer vía reglamento del Código Fiscal, porque violaría el principio de legalidad tributaria, ¿no? Correcto. Y bueno, es de esperarse que en el transcurso de este año pues se reforme el Código Fiscal en ese sentido, ¿no? Muy bien, Jesús. Oye, aprovechando de tus vastos conocimientos y profundizando un poquito más en esta pregunta, constitucional, esta obligación que nos están marcando de subir la contabilidad, tú desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lo analizas? Incluso por ahí ya hay muchos amparos. ¿Cómo ves? ¿Procederán? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, en la oficina interpusimos bastantes amparos de algunos clientes que se inconformaron contra la disposición. ¿Qué está pasando en la práctica? En mi punto de vista, sí hay violaciones graves a la Constitución por la contabilidad electrónica. Particularmente estamos hablando del artículo 16 constitucional, en el sentido de que, bueno, la Constitución sí prevé que el contribuyente proporcione su contabilidad en tratándose de facultades de comprobación, particularmente visitas domiciliarias, revisiones de gabinete. Pero más allá de ese presupuesto, pues no establece esa obligación de que el contribuyente tenga que proporcionarle su contabilidad a la autoridad fiscal. Y la otra pregunta sería, o la otra violación es al artículo 6 constitucional, decir, bueno, te proporciono mi contabilidad, pero ¿para qué la quieres? No me dices, qué uso le vas a dar a la contabilidad. Correcto. Nosotros como fiscalistas presumimos cuál es el uso que le va a dar, pero si tú comentas con el contribuyente de a pie, el contribuyente normal, pues el contribuyente no sabe a ciencia cierta para qué va a requerir la contabilidad de la autoridad por ese medio. ¿Qué está pasando actualmente con los amparos? Los amparos se interpusieron, se solicitó la suspensión del acto. Hay juzgados que sí están dando la suspensión, hay juzgados que no. La gran mayoría no está dando la suspensión. ¿La está negando? La provisional y la definitiva ya. Digamos, del 100% de los amparos, el 90% de los juzgados no concedieron las suspensiones. ¿A ti cómo te fue concretamente? Concretamente, nosotros de 20 asuntos que tenemos en la oficina, particularmente uno, nos dieron la suspensión. Aquí en el DF. Ya de los otros nos han ido notificando, interpusimos recursos de queja contra la negativa de la suspensión provisional. Después nos enteramos de que el colegiado pues, también confirma la suspensión, la negativa de la suspensión. Y bueno, no sabemos a ciencia cierta qué va a parar. Lo cierto es que todo va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, como son los asuntos aquí en México. Va a terminar en la Suprema Corte y bueno, la Suprema Corte tendrá la última palabra, decidir si hay violación a la Constitución en ese sentido o si no hay violación. Los pronósticos pues son reservados, realmente no sabemos a ciencia cierta qué puede decidir el alto tribunal. Sin embargo, pues hay mucho escepticismo entre los contribuyentes, sobre todo porque los últimos criterios que ha habido del máximo tribunal en la materia fiscal pues no han sido del todo satisfactorios para los contribuyentes, ¿no? Lo cierto es que al día de hoy pues te diría que estamos 50 y 50. Que se resuelvan a favor o que se resuelvan en contra del contribuyente. Particularmente, te decía, hay muchos agravios que yo considero que son importantes, pero bueno, vamos a ver cómo resuelven, ¿verdad? Se dice que ha habido línea en algunas otras ocasiones, concretamente en el IETO, que tenía muchos visos de inconstitucionalidad. Sin embargo, dijo la Suprema Corte, no, está bien. ¿Crees que aquí pase algo parecido, Jesús? Mira, mi punto de vista es que sí. Mi punto de vista es que sí, porque, digamos, por ahí se dice que la Corte mucho sopesa más que el criterio o el razonamiento jurídico, pues el razonamiento económico que hay detrás de todo esto. Sabemos que si la autoridad por ahí pierde los juicios que tiene interpuestos, pues eso implica que las arcas o las finanzas públicas se vean deterioradas. Y lo que busca este país pues es tener mayor recaudación. Y de alguna manera los jueces han entendido esa lógica económica
y dicen, bueno, es que también yo creo que han de sopesar qué beneficia más, si el beneficio económico o el beneficio jurídico, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos hablando de que el beneficio económico, jurídico debiera prevalecer sobre el económico. Me parece a mí particularmente que al final del camino los amparos contra la contabilidad electrónica van a tener la misma suerte que el YETU, desafortunadamente. Y bueno, acabamos la semana pasada también de ver cómo la Corte resuelve de que la homologación en la tasa del IVA es constitucional. Ya resolvió, ¿verdad? Ya resolvió que no viola principios ni de equidad ni de proporcionalidad tributaria. Y bueno, todos aquellos contribuyentes de la zona fronteriza que tenían la tasa del 11, pues con la reforma 2014 que homologa la tasa general, la Corte acaba de resolver que eso no es inconstitucional. Y bueno, digo, no es que nos sorprenda, ¿verdad? Pero sin embargo es la tendencia que hemos tenido por lo menos los últimos 5 años, así ha pasado. Luego sus resoluciones las funden fines extrafiscales. Sí, es correcto, los fines extrafiscales. Sin embargo, no debemos olvidar que la propia Suprema Corte ha dicho que los fines extrafiscales de las contribuciones no implica una violación al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que habla de los principios tributarios de proporcionalidad, equidad, destino al gasto público, entre otros. Correcto. De tal suerte que, bueno, aunque la disposición sea extrafiscal, técnicamente debe cumplir con todos esos principios y, sin embargo, en la lógica es que no los cumplen, pero bueno, han tenido el visto bueno del máximo tribunal. Y contra la resolución de la Corte, desafortunadamente no existe medio de defensa alguno. Ya no hay más para dónde moverse. Muy bien, muy bien. Oye, continuando con la cuestión electrónica. Uno como contador se preocupa mucho por recabar el CFDI en sus dos versiones, XML y PDF. Y ya para soportar la operación que hicimos. Eso es suficiente, ya con eso voy a lograr la deducibilidad, independientemente de que cumplo con otros requisitos de tipo formal, de pagarlo con cheque nominativo, transferencia, etcétera, etcétera. Ya con eso yo ya estoy tranquilo, o hay algo más por ahí que debo de contemplar como contador para lograr la deducibilidad de esa partida. Mira, ese tema ha sido muy debatido en tribunales. Anteriormente se decía que bastaba con que yo cumpliera con los requisitos que prevé la ley y que el comprobante reuniera los requisitos del Código Fiscal, pues para que se satisfacieran los requisitos de deducibilidad y de acreditamiento, ¿no? Claro. Pero nos hemos encontrado en criterios de tribunales, sobre todo, que ya inclusive la Suprema Corte, la primera sala el año pasado, saca una tesis aislada y dice: el comprobante fiscal en sí mismo no te autoriza la devolución o el acreditamiento del impuesto o la deducción. Dice, tú tienes que reunir otros elementos de prueba para poder revestir que esa operación sí tiene sustancia económica. Y dice que el comprobante en sí mismo es un medio y no es propiamente el fin del acreditamiento de la deducción. Correcto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que actualmente ya no basta tener el comprobante fiscal para que un contribuyente pueda deducir o acreditar para efectos fiscales, sino que tiene que demostrarse que la operación realmente se llevó a cabo. Es decir, que hay una razón de negocios, que tiene sustancia económica esa operación, que no es una operación simulada. Y bueno, desde luego eso implicará que cada operación nosotros como asesores de empresas tengamos que decirle al cliente, oye, esta operación tienes que reunir otra serie de elementos como para poder acreditar o deducir el impuesto. Eso también ha sido un tema muy cuestionado porque la autoridad, recordemos que a partir del 2014, con el artículo 69b del Código Fiscal, sí, que ya la autoridad de alguna manera exhibe a los contribuyentes que, de acuerdo a sus facultades de comprobación que ha realizado, pues realizan operaciones simuladas o operaciones ilícitas, ¿no? Y bueno, eso ha sido correlativamente acompañado, decía yo, de los criterios ya de la Suprema Corte inclusive. Hay tesis de Tribunal Fiscal de por lo menos 15 años, y no es que más, que decía, por ejemplo, que los pagos por honorarios no era suficiente el recibo. Normalmente nosotros como prestadores de servicios al cliente le expedimos un recibo de honorarios que le decimos prestación de servicios profesionales. Y ya. Entonces ya el criterio actual es que la autoridad te va a cuestionar, a ver, acredítame que ese servicio realmente lo recibiste, ¿no?
Y bueno, pues el contribuyente, decía yo, tiene que demostrar con otros elementos que realmente esa operación se llevó a cabo. ¿Cuáles son esos elementos? Pues la realidad es que habría que ver cada caso en particular, claro, para poder decir, necesitas contar con esta serie de documentación, porque de lo contrario, si la autoridad llega y te ejerce facultades y nada más tienes tu recibo, tu CFDI, tu factura, pues no va a surtir efectos si la autoridad te lo cuestiona y no tienes manera de acreditar lo contrario, ¿no? En este caso, y hablando de los honorarios que acabas de mencionar, es necesario presentar un contrato de prestación de servicios para avalar, para demostrar que realmente nos prestaron ese servicio, o con qué otro elemento podemos soportar esa deducibilidad. Bueno, el contrato desde luego sería un elemento muy importante. Sin embargo, a mí me parece que la autoridad no se va a quedar satisfecha con el puro contrato. Máxime si el contrato queda un contrato privado donde se firma por las partes, pero no se protocoliza o ratifican las firmas ante fedatario. Okay. Entonces, en ese sentido, yo diría que es necesario tener evidencia documental del servicio que se proporcionó. A lo mejor si yo proporciono servicios contables, ¿verdad? Le elaboro la contabilidad al contribuyente o le presto una asesoría, un estudio en particular, pues el contribuyente tiene que exhibir ese estudio, tiene que exhibir que yo le proporciono la contabilidad, los registros contables, y eso, a mi parecer, sería más que elemento suficiente para que la autoridad quedara satisfecha con que se prestó ese servicio, ¿no? Y aquí, desde luego, es importante comentar que, como yo te lo apuntaba, eso viene porque la autoridad ya detectó que hay contribuyentes, de hecho así lo hace saber en la exposición de motivos del Código Fiscal 2014, que ya detectó, bueno, que hay contribuyentes que para erosionar la base del impuesto, pues recurren a la compra de facturas, ¿verdad? Recurren a esa práctica de comprar facturas para deducir la base del impuesto, y bueno, la autoridad ya se dio cuenta y dice, bueno, es cuestión de ponerle un alto a todas esas prácticas, a todos esos abusos, y los tribunales han ratificado esa postura de la autoridad. Así es que, digamos, en conclusión, ya no es suficiente contar con el CFDI, tenemos que allegarnos de otros elementos. Hay una regla, hay un anexo en la miscelánea de la autoridad que te dice que sí, para demostrar la existencia de las operaciones tienes que exhibir información adicional. No te dice cuál. Desde luego, creo que tiene lógica eso, porque decía yo, depende el tipo de operación que estés llevando a cabo para decir qué es lo que tienes que proporcionar y qué es lo que no tienes que proporcionar. Pero bueno, es importante que los radioescuchas pues entiendan que ya no es suficiente contar con el CFDI como para poder deducir o acreditar para efectos fiscales. Muy bien, Jesús. Una práctica muy arraigada, la compraventa de facturas, ¿verdad? Y con eso creo que la autoridad está atacando frontalmente. ¿Crees tú que con las medidas de los artículos 69A, B y los que se empezaron en vigor a partir de este año sea suficiente para contrarrestar esta práctica, o habría que hacer algo más, Jesús? Bueno, mira, yo creo que la autoridad, con las reformas que ha habido a las disposiciones fiscales, me parece que ya tiene más elementos más certeros como para combatir esta práctica. Sin embargo, es una práctica que desafortunadamente tiene muchos años en nuestro sistema impositivo, y me parece que por una simple reforma a la disposición no se va a acabar de fondo con esa práctica. Desde luego, la autoridad tiene los elementos para ejercer facultades de comprobación y en determinado momento rechazar acreditamientos o deducciones. Y bueno, me parece que es una buena medida. Sin embargo, yo esperaría resultados no en el corto plazo, pero sí quizá en un mediano plazo, unos 5 años, me parece que podrían darse resultados bastante importantes. Ojalá para bien de todos los contribuyentes, ¿verdad? Porque los que hacen esa práctica pues no pagan los impuestos que pagamos los que sí estamos bien, ¿verdad? Sí, que ese es el negocio de los facturadores, que te ofrecen llevar a cabo una operación simulada, una operación que no tiene sustancia económica, que en la realidad no existe. Y bueno, te dicen es para que puedas deducir y acreditar para efectos fiscales. Y me parece, decíamos, que es una práctica importante, sobre todo considerando que es obligación de todos nosotros pues contribuir al gasto público en función a nuestra capacidad contributiva, ¿no? Muy bien, Jesús. Bien, mira, ¿qué va a pasar en el caso de que yo, contribuyente, tenga un CFDI que me dio un proveedor X, pero que después ese proveedor X, por X o por Z razón, no lo localizan? Se cambió o algo pasó, no lo localizan.
Pero sin embargo, yo ya tengo en mi contabilidad el CFDI, ya hice la deducción y el acreditamiento correspondiente. ¿Ese CFDI de ese contribuyente no localizado tiene validez o voy a tener yo problemas el día de mañana? Mira, desde luego que tiene validez. Esto es una conducta o una práctica muy usual de la autoridad, particularmente contribuyentes que solicitan devoluciones de IVA, donde tienen que relacionar a sus proveedores con los cuales hicieron operaciones, pues la autoridad muchas veces, si detecta que el contribuyente que se relacionó, el proveedor, si en sus sistemas aparece como no localizado y tú pediste una devolución, lo que está ejerciendo ahora es dos cosas. Una es, primero, te requiere información adicional para que tú exhibas o acredites la existencia, decíamos, como hace rato comentábamos, que tú acredites que realmente la operación se llevó a cabo. Y bueno, eso implica, decíamos, que las empresas, los contribuyentes tengan que tener documentación adicional para soportar ese requerimiento de la autoridad. Si tú no tienes información adicional más que tu puro CFDI o tu puro comprobante, pues seguramente la autoridad, ante la no localización del otro contribuyente, pues te va a negar esa devolución de IVA. Y si tú pediste 1,000 pesos de devolución de IVA, pues te voy a regresar ahora 700 pesos, porque los otros 300 resulta que el contribuyente que tú dices que realizaste operaciones con él, pues resulta que yo, autoridad, no lo localizo, no sé dónde está, no puedo cerciorarme. Exacto, te lo voy a descontar a ti, ¿no? Y bueno, eso ha sido motivo de litigios en tribunales. Afortunadamente, tanto la primera sala como la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia han resuelto que la circunstancia de que un contribuyente esté no localizado no significa que, en este caso, el contribuyente tenga que soportar esa carga fiscal que realmente le corresponde a la otra persona. Claro, claro. De tal suerte que la Corte ha dicho sí tienen validez, es decir, si yo exhibo un comprobante y el contribuyente está no localizado, eso es un elemento ajeno a mí como contribuyente, ¿verdad? En todo caso, la autoridad pues tiene las facultades para ir y fiscalizar a ese contribuyente, y si no lo localiza, bueno, pues que lo busque, ¿no? Para eso tiene facultades la autoridad. Y efectivamente sí tienen validez los comprobantes de contribuyentes no localizados. Ahora, déjame comentarte algo, Fidel. Sí. Recordemos que la reforma 2014 al artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, que establece infracciones relacionadas con la contabilidad, dice textualmente que el contribuyente que no acredite las operaciones o la existencia de las operaciones en tratándose de devoluciones de IVA, ese no acreditamiento será motivo de una multa. La multa va de 12,000 a 69,000 pesos. ¿Qué te quiero decir? Contribuyentes que están pidiendo actualmente devoluciones de IVA, la autoridad, en lugar de devolverles, les está haciendo facultades de comprobación de manera directa. Es decir, como tuviste la intención de pedirme devolución de IVA, entonces yo, autoridad, voy y ejerzo una facultad de fiscalización, particularmente visita domiciliaria, y ahí me doy cuenta si lo que me estás pidiendo es cierto o no es cierto. Entonces, el contribuyente que tiene saldos a favor de IVA, pues está temeroso porque dice, bueno, si pido la devolución, ahí tengo que sopesar porque va a venir la autoridad, me va a revisar y entonces, pues a lo mejor en lugar de ganar, pues salgo perdiendo, ¿verdad? Sin duda. Entonces, es una reforma que ha pasado desapercibida para el gremio contable, pero que sin embargo, le echemos un vistazo al artículo 83, si no mal recuerdo, fracción 12ª, y ahí está establecida la nueva infracción. Entonces, hay que tener elementos para poder comprobar la prestación del servicio o, en su caso, la adquisición de bienes que nosotros hayamos realizado con un proveedor determinado. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, hay que tomar las precauciones debidas para ver a quién le compramos, ¿verdad? Que sea un contribuyente establecido, que lo conozcamos, no sé, que cumpla algunos requisitos para no vernos en un momento dado en ese problema el día de mañana, ¿no? Sí, es correcto. Muchas veces el contribuyente, como medida preventiva o medida de precaución, lo que hace es, pues el CFDI que le expidieron, pues lo consulta, ¿verdad?, en la página de la autoridad, sí, para verificar pues que sea un comprobante legalmente válido. Pero llegamos a la conclusión de que eso no es suficiente. Hay que tener, además de esa verificación, hay que tener otros elementos, porque créanme que en la práctica la autoridad está rechazando deducciones, acreditamientos, porque el contribuyente no tiene más que el CFDI, y el CFDI pues ya no es suficiente. Muy bien, muy bien. Y lo que comentabas también, muy importante, que si yo solicito una devolución de IVA y la autoridad me va a revisar, me va a ejercer facultades,
esto me va a desanimar quizá y mejor opte por el acreditamiento o la compensación, ¿verdad? Y esto va a afectar mi estructura financiera, no voy a tener la liquidez porque no voy a tener esos recursos que esperaba contar con ellos. Sí, es cierto. Pues al contribuyente que tiene saldos a favor de IVA, pues ya no le queda más que, como bien lo comentas, o llevar a cabo acreditamientos en meses posteriores o la compensación. Pero hay veces que el contribuyente pues no tiene contra qué compensar esos impuestos, ¿no? Así es. Entonces tengo el saldo a favor, no tengo contra qué compensarlo y no me queda otro camino pues más que la devolución. Y sí tenemos, particularmente en mi caso, en la oficina, tenemos algunos clientes dedicados a la cuestión farmacéutica que no están pidiendo las devoluciones de IVA porque están temerosos de que la autoridad, más que les devuelva, pues que les ejerza facultades de comprobación y luego no solo les niegue el IVA, ¿verdad? Y les detecte a lo mejor que hay una irregularidad, alguna mal deducción o alguna omisión de ingresos. Y bueno, ahí tenemos que pues, esperar. Ya la Prodecon afortunadamente ha estado interviniendo, presionando a la autoridad, diciéndole, bueno, ¿por qué no devuelves las cantidades que tienen a favor los contribuyentes dentro del plazo que establece la ley? Y leía yo en la mañana que por ahí las quejas ante la Procuraduría se incrementaron un 870% respecto al ejercicio anterior. Eso quiere decir que hay muchos contribuyentes inconformes que no están de acuerdo ante la negativa de la autoridad y van y recurren a una queja, ¿no? Que es la instancia que procede ante la Prodecon. Es correcto, Jesús. Y en relación con esto, a partir de enero también la obligación que tenemos de subir las pólizas cuando solicitamos la devolución de un saldo a favor. Sí, es correcto. No hay que perder de vista también eso, que hay que subir las pólizas en caso de aquellos contribuyentes que quieran pedir devoluciones o compensaciones también, ¿no? Ahí está la obligación de subir las pólizas. Ahora, en relación a la contabilidad electrónica, hay algo que quisiera yo puntualizar y es en el sentido de que en la resolución miscelánea se establece que la balanza de comprobación se tiene que subir de manera mensual, pero también habla de una balanza de cierre del ejercicio. Sí, de los ajustes, ¿verdad? Que por ahí dicen, bueno, es el mes 13, ¿no? Todo el mundo lo conoce como el mes 13. Pero lo que tendríamos que cuestionarnos es que si ese famoso mes 13 tiene fundamento, ya no en la Constitución, fundamento en el Código Fiscal. Exacto. Y lo cierto es que no tiene. Lo único que prevé el Código Fiscal es que el contribuyente tiene la obligación de subir mensualmente su información. Y la balanza de cierre es una información que hay que subir anualmente. No hay un sustento en el Código Fiscal para cumplir con esa obligación. La autoridad ya lo estableció y bueno, hay que ver a través de los medios de defensa cómo se van a ventilar esos casos en donde el contribuyente no tiene por qué cumplir con esa obligación. En todo caso, diríamos, y bajo ciertas reservas, te proporciono mi información contable, pero la información de cierre del ejercicio no tengo por qué proporcionártela, no porque no te la quiera dar, porque no hay un fundamento en la ley que así me obligue. Y bajo esos términos, pues razonablemente un contribuyente podría decir, pues no la proporciono, ¿verdad? Así es. Ok, Jesús, gracias por la aclaración. Oye, con respecto a la obligación, o mejor dicho, a la facultad nueva que tiene la autoridad fiscal de revisarnos, independientemente de la visita domiciliaria, de la revisión de gabinete, de la revisión del dictamen, ahora a partir de este año está la revisión electrónica. ¿Qué nos puedes platicar de ella? ¿Cómo se va a realizar? ¿Nos la van a notificar? ¿Qué tiempo tienen para terminar? En fin, todos los pormenores de estas famosas revisiones electrónicas, Jesús. Mira, la revisión electrónica es una nueva facultad de fiscalización que tiene la autoridad. Se reforma desde luego el artículo 42, se adiciona una fracción novena. Y se incorpora el 53B del Código Fiscal. Okay. Entonces, esa nueva facultad de fiscalización aquí en México es un tema novedoso, sin embargo, hay que puntualizar que en otras latitudes, en otros países, particularmente en Argentina, en Chile, ya existen métodos de fiscalización que realizan las autoridades de manera electrónica. Aquí en México se incorpora el Código Fiscal a partir de este año 2014 y bueno, particularmente ¿en qué consiste? Que en base a la información que ya tiene la autoridad, que se hace llegar por las famosas declaraciones informativas, por ejemplo las DIOTs, los CFDIs que ya tienen su poder, en generar una serie de información que ahora la contabilidad. Y ahora la contabilidad, desde luego,
pues ya la autoridad va a tener todos los elementos como para simplemente a través de cruce de información, pues decir, a ver, alguien aquí está falseando información. Si yo digo que realicé una operación con el cliente X y el cliente X dice que sí realizamos la operación, yo digo que son por 100 pesos y él dice que son por 20, pues entonces ahí alguien está falseando información. ¿Quién está mintiendo? Y esa nueva atribución que tiene la autoridad lo va a hacer, de acuerdo a la ley, lo va a hacer a través del buzón tributario. El buzón tributario, que es una figura que entra en vigor también este año, que para personas morales ya entró en vigor el 30 de junio. Sí, ya está. Y para personas físicas se difirió para el 1 de enero del 2015. Todas esas series de actuaciones de la autoridad y del contribuyente lo tiene que hacer vía el buzón tributario. Aquí lo grave de la revisión electrónica es que la autoridad, la resolución que te emite, de acuerdo a la ley, constituye una preliquidación. O sea, propiamente la autoridad ya te está preliquidando o determinando un impuesto y desde luego en cumplimiento a la garantía de audiencia pues te ofrece una serie, un periodo para que ofrezcas pruebas. Inclusive la ley dice que tú puedes ofrecer entre otras pruebas, inclusive pruebas periciales. A mí se me ocurre, por ejemplo, la pericial contable, que es una de las pruebas que utilizamos en la cuestión del litigio. Entonces, yo tengo la oportunidad de ofrecer pruebas y de desvirtuar lo que dice la autoridad en esa preliquidación. Desde luego, la autoridad analizará esa información que yo le estoy proporcionando y la autoridad emitirá una resolución en su caso y me dirá, pues lo que aportaste sí procede, sí me convence y dejamos atrás esa preliquidación, o simplemente lo que le estoy aportando a la autoridad, que es como sucede normalmente en la práctica, dice, ¿sabes qué? Lo que me estás aportando no me satisface, no es suficiente para mí, y entonces esa preliquidación se convierte en un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal pues va a estar sujeto ya al procedimiento administrativo de ejecución. Quiere decir que si el contribuyente no paga ese crédito fiscal, pues la autoridad estará en posibilidad de embargarlo, de embargar sus cuentas bancarias inclusive, y el procedimiento que todos conocemos del cobro coactivo del crédito fiscal. ¿Cuál es el beneficio que tendría un contribuyente si acepta esa preliquidación o esa diferencia que le determina la autoridad? Pues el beneficio que tendrá el contribuyente, de acuerdo a la ley, pues será que pague el 20% de las multas, ¿no? Si estás de acuerdo con lo que te estoy observando, pues págame el 20% de la multa, ¿no? Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es quien contempla, ¿verdad? Sí, particularmente en el caso del 20%, el propio 53B así lo prevé. Sí, así lo prevé. El 53B dice que es el 20% de la contribución, y si en determinado momento no aporto pruebas dentro del plazo que me da la autoridad, que si no mal recuerdo son 20 días, entonces en ese caso la autoridad, si no aporto yo documentos, esa preliquidación se convierte en un crédito fiscal, ¿no? De ahí la importancia entonces de tener que proporcionar los medios de prueba, los medios de convicción, para que podamos revertir ese criterio de la autoridad. Correcto. Aquí varias preguntas, Jesús. La primera, ¿no me van a notificar esa revisión electrónica yo como contribuyente, como si me la notifican cuando hay una visita domiciliaria o una revisión de gabinete? En este caso, ante una revisión electrónica, ¿no hay notificación por parte de la autoridad? Sí, desde luego. Decíamos que todo esto es a través del buzón tributario. Ahí me van a decir... Ahí te va a decir la autoridad a través de tu correo electrónico, las cuentas que tú activaste. Correcto. Te va a decir, mira, aquí hay una preliquidación, hay una resolución que derivado de mis facultades de comprobación te estoy determinando. Quizá no me expliqué. Cuando la inician, ¿no te la notifican? Me queda claro que te van a notificar cuando ya está la preliquidación. No, ese es un buen punto. Fíjate que la disposición, y que ha sido un tema cuestionado, la disposición no establece o no prevé que la autoridad tenga que notificarte el inicio de la facultad de comprobación. Simplemente lo que te va a hacer llegar es una resolución que hace las veces de una preliquidación, y ahí te enfrentas a la problemática de tener que desvirtuar lo que dice la autoridad. Y decíamos, ¿qué pasa si no desvirtúo, si no presento pruebas? Pues automáticamente esa preliquidación se convierte en un crédito fiscal. Y eso es lo grave de la facultad de la revisión electrónica, que no hay un inicio formalmente de la facultad de fiscalización como tal. Yo me voy a enterar que le debo al fisco hasta que ya acabó. Es correcto, tú te vas a enterar hasta que la autoridad te notifica la preliquidación. Previamente se supone que la autoridad de manera interna pues ya hizo toda la serie de compulsas, ¿verdad? Ya hizo toda la serie de compulsas y ya está segura la autoridad de que esa resolución procede para ti.
y tú tendrás los medios de prueba para acreditar lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es lo grave de la revisión electrónica, que la ley no prevé un inicio formal, como sí tenemos, por ejemplo, en una visita domiciliaria, pues sabemos que inicia con la notificación de la orden de visita. Claro. En una revisión de gabinete inicia con la notificación del requerimiento de información, pero la ley es omisa en ese sentido. La revisión electrónica no prevé en qué momento inicia, ¿no? Ok. Si yo no logro desvirtuar las supuestas irregularidades que me hacen la preliquidación, se convierte en un crédito fiscal, como nos lo acabas de explicar. Es correcto. Pero lo puedo recurrir por todos los medios de defensa habidos. Sí, claro. Sí. Los medios de defensa, pues ahí están en beneficio de todos los contribuyentes. Aquí nada más hay que tomar en cuenta que hay criterios ya, tanto en Tribunal Fiscal como en el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte, que establecen algo muy importante. Anteriormente, en una facultad de fiscalización, el contribuyente podría decidir no aportar pruebas en la revisión. Es decir, en una visita domiciliaria, cuando se notifica la última acta parcial, por disposición de la ley tengo 20 días por cada ejercicio revisado para presentar pruebas. Si no lo hago en ese periodo, en las pruebas, en el periodo después de la última parcial, resulta que la nueva interpretación de la Corte es que si yo me voy directamente al juicio contencioso ante el Tribunal Fiscal, ya no puedo ofrecer esas pruebas. ¿Por qué? Porque las tuve que haber ofrecido en la fase de la revisión o bien en el recurso administrativo de revocación. Entonces, eso hace que el recurso de revocación pues adquiera mayor trascendencia ahora, porque en la práctica nos encontramos de que cuando te llega el contribuyente y recurre a tus servicios, pues normalmente es cuando ya le notificaron el crédito, ¿verdad? No, difícilmente te llega antes, durante la revisión. Entonces ahí tendrías que preguntarle, ¿se ofrecieron pruebas durante la revisión? Si la respuesta es sí, bueno, habría que valorar qué tipo de pruebas se ofrecieron y si las podemos perfeccionar en el recurso de revocación o en el juicio de nulidad. Pero si no se presentaron pruebas en la revisión, pues no nos podemos ir directamente al juicio de nulidad, porque en el juicio de nulidad lo vamos a perder porque no ofrecí pruebas. Necesariamente, claro, necesariamente tengo que agotar el recurso de revocación para poder ahí ofrecer las pruebas y en determinado momento pues acudir al Tribunal Fiscal en caso de que el recurso de revocación no sea favorable a los intereses del contribuyente. Perfecto. Muy bien. Oye, Jesús, ¿y si en lugar de pasar por todos esos problemillas de litigio, acudo yo a la PRODECON? ¿Qué tan cierto es que la PRODECON te va a ayudar cuando hay una revisión a que el criterio de la autoridad se puede en un momento dado modificar de acuerdo a lo que tú demuestres? Es decir, la autoridad dice, me debes esto porque te revisé esto y saliste mal así asado. Entonces tú tienes la oportunidad de demostrar con la ayuda de la PRODECON de que ese crédito o eso que te pretende cobrar no es lo correcto y se puede llegar a un arreglo. Platícanos de esto de la PRODECON, Jesús. Sí, mira, eso es una nueva atribución o es una nueva modalidad que se introduce al Código Fiscal de la Federación, que son los famosos acuerdos conclusivos. El acuerdo conclusivo no es otra cosa más que si un contribuyente no está de acuerdo, cuando la autoridad le ejerce una facultad de comprobación, no está de acuerdo con los resultados de esa revisión, pues el contribuyente puede solicitar ante la PRODECON la firma de un acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo significa que el contribuyente se acerca a la Procuraduría del contribuyente, la Procuraduría manda citar a la autoridad fiscal para ver si está de acuerdo en que celebrar un convenio o un acuerdo conclusivo con el contribuyente. Se hacen una serie de mesas de trabajo, el contribuyente aporta elementos de prueba, la autoridad aportará los elementos, escuchará al contribuyente desde luego, y finalmente llegarán a un acuerdo. El acuerdo será, bueno, si la autoridad de alguna manera cede un poco en las pretensiones, en el sentido de quizá a lo mejor si está rechazando una deducción por X razón y el contribuyente presenta medios para desvirtuar esa presunción de la autoridad, pues a lo mejor la autoridad dirá, bueno, efectivamente tienes razón, vamos a modificar el alcance de la resolución que yo ya te había dado. Sin embargo, aquí es importante comentar, Fidel, que ese acuerdo conclusivo se tiene que celebrar antes de la notificación del crédito fiscal. Yo no puedo celebrar un acuerdo cuando ya hay un crédito fiscal notificado al contribuyente, tiene que ser previo a que se notifique un crédito fiscal. Como decíamos, en tratándose de visitas domiciliarias, pues en la última acta parcial, ahí es donde me dan a conocer
todas las irregularidades que la autoridad encontró. En revisión de gabinete tenemos el oficio de observaciones, ¿verdad? Entonces... Perdón, en la revisión electrónica, ¿cuál sería el momento? En la revisión electrónica, desde luego, sería la preliquidación, porque sí, con esa, porque en el entendido de que si la preliquidación ya se convierte en un crédito fiscal, ahí ya no procede. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el acuerdo conclusivo? Pues que de alguna manera los tribunales no se llenen de juicios, ¿verdad? De juicios donde a lo mejor previamente se puede convenir con la propia autoridad y se sientan, contribuyente, autoridad y PRODECON, se sientan, platican el caso y si se llega a un acuerdo, ¿verdad? Ese convenio tiene que respetarse, se firma y se respeta por todas las partes. Es decir, el contribuyente que firma un acuerdo conclusivo después no puede salir con que, ¿sabes qué? Pues siempre no estoy de acuerdo con los términos del acuerdo porque ya lo firmaste. De hecho, la propia ley dice que contra el acuerdo conclusivo no procede medio de defensa alguno. Tampoco la autoridad puede echarse para atrás. Es decir, la autoridad no puede decir, ¿sabes qué? Firmé un acuerdo conclusivo y ahora no estoy satisfecho con los alcances que le di. Entonces, no se puede echar para atrás tampoco a través de un juicio de lesividad. Partimos de que ese acuerdo conclusivo parte de un principio que se llama de buena fe de las partes. O sea, todas las partes de buena fe se acercan, ofrecen sus pruebas, sus argumentos y, bueno, decíamos, la autoridad tiene que respetar y el contribuyente también el acuerdo conclusivo a que se haya llegado. Es una medida, se dice que es para no judicializar tanto los asuntos, evitar a lo posible que los asuntos lleguen a tribunales y que se puedan resolver en una instancia anterior a eso, ¿no? Muy bien, Jesús. Oye, para que nos quede claro a nuestros amigos que nos acompañan y a los escuchas, el ir a PRODECON y celebrar un acuerdo conclusivo no significa, válgame la expresión, que la autoridad nos va a dar chance, sino que se nos da la oportunidad de demostrar con fundamento en la ley de que un ingreso supuestamente que nos estaba consignando como tal no procede, porque fue un traspaso intercuentas, déjame imaginar, o fue un préstamo. Eso no significa que que se va a hacer de la vista gorda. ¿Es así? Es así. El acuerdo conclusivo y además esa instancia del contribuyente, o sea, el contribuyente lo tiene que solicitar. Correcto. La autoridad jamás va a decir, pues si quieres, celebramos un acuerdo, ¿verdad? Siempre esa instancia del contribuyente. El contribuyente es el que se tiene que acercar a la PRODECON. Y efectivamente la autoridad no está obligada a aceptar los términos que propone el contribuyente. Si la autoridad dice no, para mí lo que yo te determiné y lo que yo te argumenté exactamente está fundado y motivado, pues a lo mejor la autoridad dice no acepto el acuerdo, ¿verdad? Y el contribuyente, bueno, de alguna manera intentó la instancia, pero no es obligatorio la autoridad que lo tenga que aceptar. En ese sentido, si se llega a un acuerdo entre el contribuyente y la autoridad, el contribuyente, el beneficio que tendrá, se dice en la ley que el primer acuerdo conclusivo que se celebre, pues el contribuyente tendrá derecho a la condonación del 100% de las multas. Eso es magnífico. Que eso es importantísimo porque la multa puede ir del 55% al 75% de la contribución omitida. Es correcto. Entonces, la multa, digamos, pues no es cosa menos, ¿verdad? Tampoco hay un límite para celebrar acuerdos conclusivos, es decir, un contribuyente que ya celebró un acuerdo conclusivo no está impedido para a los 2 o 3 meses celebrar otro acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque la ley no limita el número de acuerdos conclusivos. Tampoco te limita, por ejemplo, a la cuantía del asunto. Tú puedes traer un asunto multimillonario y lo llevas a un acuerdo conclusivo. Y dependerá el alcance, el beneficio que tengas tú, el alcance que hayas celebrado con la autoridad. Entonces, el primer acuerdo conclusivo, el beneficio que tengo es el 100% de la condonación de la multa. Acuerdos conclusivos posteriores, es decir, el segundo y en adelante, el beneficio que tendré es la condonación de la multa, o más bien la imposición de la multa, pero ya no en base al Código Fiscal, sino en base a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Que el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, dependiendo en qué fase de la revisión te encuentres, tienes derecho a un 20% de la multa o máximo a un 30%, pero finalmente es algo atractivo para el contribuyente, ¿no? Desde luego. Entonces, esos son los beneficios de los acuerdos conclusivos. Me parece que es una figura que llegó para quedarse porque muchos contribuyentes hemos estado observando que han recurrido al acuerdo conclusivo para dirimir sus controversias con las autoridades, ¿no? Sí ayuda entonces. Sí, desde luego, desde luego. Independientemente también sabemos que la PRODECON dentro de sus atribuciones
un contribuyente que tenga alguna inconformidad contra alguna autoridad puede recurrir en queja ante la Procuraduría, y la realidad de las cosas es que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente sí ha dado buenos resultados. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué opinión te merece? Porque se habla de que está trabajando bastante bien, está abriendo oficinas en toda la República. ¿Significa esto que sí está trabajando bien? ¿Qué hay de cierto? Sí, ha estado trabajando bien. Nosotros, por ejemplo, hemos recurrido mucho a ella, sobre todo en casos donde nos enfrentamos a contribuyentes que se les ha negado los saldos a favor. En lugar de irte a un litigio y bueno, esperar el litigio 1 año y medio, 2 años a que concluya, pues recurres a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, interpone una queja y la Procuraduría obviamente le pide que a la autoridad que rinda un informe para ver si la queja del contribuyente es procedente, y la verdad de las cosas es que ha dado buenos resultados. En la práctica profesional, yo te puedo decir que en la experiencia que tenemos es que sí ha dado buenos resultados, y los clientes que han recurrido a la instancia de queja han quedado bastante satisfechos con la intervención. Para acudir a ella se requiere no rebasar cierto monto de crédito. No hay montos, no hay límites. No, para la queja no hay un monto, no hay una cuantía para interponerla. Donde sí hay una cuantía es en los casos en que tú como contribuyente quieres que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente te funja como abogado litigante. En esos casos la ley sí prevé que la cuantía del asunto no debe rebasar, si no mal recuerdo, aproximadamente 600,000 pesos. Si tú llevas un asunto, por ejemplo, una multa de 12,000 pesos y recurres a la PRODECON tiene la facultad o la atribución de defenderte a ti de oficio ante la autoridad, ya sea el Seguro Social, el IMSS o el Infonavit. Interesante para aquellos contribuyentes. El SAT, perdón. Y te decía, donde si hay una cuantía es, obviamente, si tú llegas con un crédito fiscal de 3 millones, ¿verdad? Pues ahí te va a decir, lo siento mucho, pero... Tiene que acudir a ti. Un crédito de 3 millones, se presume que el contribuyente tiene capacidad económica para poder contratar los servicios de un abogado. Entonces la PRODECON ahí sí dice, no, hasta 600,000 pesos aproximadamente, yo te defiendo. Más allá de eso, te tienes que contratar un abogado. Contribuyentes de baja y poca capacidad financiera, administrativa. Así es, que es la intención de la PRODECON, servir realmente como un órgano, un ombudsman en la materia fiscal, ¿no? Defender los derechos del contribuyente, pero contribuyentes que sí tengan cierta limitación en su capacidad económica. Muy bien, Jesús. Pasando a la materia de delitos fiscales, a partir de este año se tipifica, o hay otros supuestos para tipificar el delito de defraudación fiscal. Sí, mira, se reforma el artículo 108 del Código Fiscal. Sabemos que el 108 regula en general lo que es la defraudación fiscal, el delito de defraudación fiscal genérica, por llamarlo de alguna manera, y también establece en qué casos se considera que el delito de defraudación se considera calificado. Uh-huh. Y bueno, viene una serie de incisos y particularmente se modifica el inciso E, donde se establece que se va a considerar defraudación fiscal calificada cuando el contribuyente omita las contribuciones trasladadas. Anteriormente nada más decía omitir contribuciones retenidas y recaudadas. Ahora se le incorpora la palabra trasladadas y bueno, de alguna manera ahí encuadra dentro de esa expresión pues lo que es el impuesto al valor agregado, el IEPS, ¿verdad? Que a ciertos contribuyentes que lo tienen que trasladar. Y también se establece como defraudación fiscal calificada, se adiciona un inciso, el G, si no mal recuerdo, y se establece que también se va a considerar defraudación fiscal calificada el declarar pérdidas fiscales inexistentes. Okay. El declarar ya pérdidas fiscales inexistentes se actualiza en automático el delito de defraudación fiscal calificada. ¿Cuál es la diferencia entre, alguien se preguntará, entre un delito de defraudación fiscal calificada y otro genérico o equiparable que también maneja el código? Pues la defraudación fiscal calificada se considera que es un delito grave. Dada la conducta que se actualiza, se considera un delito grave, tan es así que el Código Fiscal establece que la pena se aumentará en una mitad, es decir, en un 50%, si se tipifica el delito de defraudación fiscal calificada. Entonces, el Código Federal de Procedimientos Penales también establece que se considera delito grave el delito de defraudación fiscal, pero siempre y cuando sea calificado. Entonces, de ahí la importancia que cuidemos de
decirle a aquellas empresas que no declaren pérdidas fiscales inexistentes. Les encanta mucho hacerlo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y también que tengan cuidado con el IVA, sobre todo, que hay empresas que acostumbran quedarse con el IVA o financiarse con ese impuesto, y sabemos que ese impuesto pues, realmente no es propiedad del contribuyente, ¿verdad? Sino que hay un tercero que asumió la obligación de pago y que el contribuyente lo único que tiene que hacer es enterarlo a la autoridad fiscal. Entonces, esos son dos supuestos en los cuales ya se considera un delito de defraudación fiscal calificada. Y es un delito ya grave. ¿La pena, Jesús? Bueno, ahí la pena habría que, recordemos que va en función al monto de lo defraudado. El artículo 108 prevé 3 fracciones, particularmente habla de rangos de 3 meses a 3 años de prisión. En el caso de que la defraudación, la contribución que se haya omitido rebase de 1 millón de pesos, más o menos, entonces sí se actualiza ya la sanción más severa que prevé la fracción tercera, que es un delito que puede ir de 6 años a 9 años de prisión, ¿no? O sea, te quedas ahí, no puedes salir. No alcanzas fianza. No alcanzarías fianza, y más si es un delito calificado, pues menos, porque se considera un delito grave, y los delitos graves no alcanzan ese beneficio de la libertad bajo caución. Son cosas que hay que cuidar como contador, como asesor, ¿verdad? Sí, exactamente. Iniciamos la plática del día de hoy y decíamos que, bueno, que el asesor fiscal debe ir más allá del simple cálculo de impuestos, y este tipo de situaciones el contador como asesor de empresas las debe tener en cuenta para poder dar una asesoría correcta al cliente. Muy bien, Jesús. Caray, pues mira, el tiempo se está agotando. Un tema extraordinario, puntos finos del Código Fiscal. Sabemos que tienes muchos más puntos finos. Ojalá que pronto nos vuelvas a visitar para que sigamos con la plática. Con todo gusto. Ahorita, por lo pronto, Jesús, a manera de conclusión, ¿cuáles serían estas de lo que nos explicaste? Particularmente, decirle a todos los contadores que conozcan a fondo la disposición fiscal. En el Código Fiscal tenemos elementos que nos pueden definir una correcta asesoría, una correcta estrategia, y también cuidar. Nosotros estamos como asesores de empresas, estamos para cuidar el patrimonio de nuestros clientes. Para eso nos contratan, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos conocer las disposiciones del código para precisamente evitar que nuestro cliente incurra en alguna práctica que la autoridad considere como una práctica indebida, como una práctica de simulación, y pues tener elementos desde luego también de defensa. Ya muchas veces, Fidel, ya no basta conocer la disposición, hay que conocer los criterios de los tribunales. Sin duda. Porque los criterios de los tribunales de alguna manera te orientan para saber cuál es la tendencia, cómo están resolviendo los fallos, por dónde podemos atacar actos de autoridad. Y bueno, yo creo que los contadores, además de calcular impuestos, deben tener esa idea que se trata de ir más allá de un simple cálculo de impuestos. No quedarse ahí, ¿verdad? Sí, no quedarse con eso. Es decir, tener otros, decía yo, otros elementos, otros puntos de vista, otros criterios para poder dar un servicio más eficiente y con mejores resultados. Muy bien, Jesús. Muy bien, pues mira, en esta ocasión todos los que nos acompañan son alumnos que inician estudios aquí en GBA. Sí me gustaría que les dirigieras unas palabras de motivación, de aliento, para que le entren con muchas ganas a sus estudios. Cómo no, con todo gusto. Decirles, bueno, que se preparen cada día mejor. La materia impositiva, la carrera que ustedes eligieron realmente es una carrera muy cambiante. Lo que tenemos vigente el día de hoy, quizá mañana ya no existe o ya quedó en desuso. Entonces, a quien no le guste leer, realmente creo que se equivocó de profesión. Esto es estar leyendo todos los días, interpretar la norma fiscal. Les decía yo que no se queden simplemente con lo que dice la ley, vayan a interpretación de tribunales, lean tesis, lean jurisprudencias, lean artículos en revistas especializadas. Y bueno, eso les irá formando un criterio mucho más amplio de lo que puedan tener simplemente en la carrera de contaduría. Es importante, desde luego, la carrera de contaduría tiene diversas ramas. Ustedes en el transcurso o en el desarrollo de su licenciatura decidirán cuál es la que mejor les conviene, la que más les gusta. Y bueno, muchos nos vamos por la materia fiscal, que es la materia que realmente pues, nos apasiona.
Habrá otros que decidan irse quizá por la materia del área de auditoría, quizá, ¿verdad? Costos, finanzas, pero bueno, finalmente la decisión que ustedes adopten, estén convencidos de que es la mejor para ustedes, ¿no? Y la que más les apasiona, porque si esto no lo hacemos con pasión, pues difícilmente podemos hacer bien las cosas en la práctica profesional. Y bueno, agradecerte, Fidel, la invitación y pues a sus órdenes, a GBA, por también darle las gracias por la invitación nuevamente más a este programa. Muchas gracias, Jesús. Mira, únicamente me resta entregarte reconocimiento a nombre de GBA, que dice: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al CP Jesús Amaro Mauricio, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firma Ángeles Mandujano López y Andrés Ávila García. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Fidel, gracias. Muy bien, amigos, únicamente me resta invitarlos para el próximo lunes a una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.